Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. En plenaria virtual de la Cámara le prohíben a los representantes entrar al Capitolio, medida que fue calificada como inconstitucional. Una especie de dictadura solapada, señor presidente. En esa sesión varios parlamentarios se enfrentaron y el presidente de la Cámara insultó a varios de sus colegas. Gracias, señor presidente. Pablo Beltrán del ELN niega la posibilidad de un nuevo cese al fuego. Se disparan las cifras de desempleo y la estadística no refleja toda la cuarentena. Duque reitera que aerolíneas nacionales aún no tienen permiso ni fecha para volar. Gracias, señor presidente. ¿Me escuchan? Aquí está, esta es la imagen del día. Las palabras de grueso calibre del presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, aparentemente refiriéndose al representante de la oposición durante un debate en la plenaria de la Cámara. En ese mismo debate quedó aprobada una proposición del partido de gobierno que le prohíbe a los congresistas ir al Congreso mientras dure la pandemia, hecho que ya se denuncia como un ataque viral a la democracia ya enferma. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Noticias 1, 1 de mayo, y los acompañamos. Aquí están las noticias, iniciamos. Sorpresivamente, hoy el ministro de Defensa realizó una rueda de prensa para informar el retiro forzoso de 11 oficiales de inteligencia. Aquí está Carlos Cárdenas y nos cuenta los detalles. Mabel, aunque ni el ministro de Defensa ni el comandante de las fuerzas militares mencionaron explícitamente la investigación de la revista Semana sobre espionaje ilegal de la inteligencia oficial a periodistas y a altos funcionarios, estos retiros tienen que ver con el escándalo periodístico. Hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo 11 oficiales. Asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo. Algunos de los oficiales que relevó el gobierno son de inteligencia. El ministro ordenó realizar procesos para revisar algunas conductas e indagar las actuaciones de ciertos miembros del ejército. Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos, se tomaron las medidas y se adelantaron las acciones que corresponden de acuerdo a la ley. Aunque el ministro no especificó a cuáles hechos se refería, del contexto en que él habla, se deduce que estos retiros tienen que ver con lo denunciado por la revista Semana en enero. En esos artículos del periodista investigador Ricardo Calderón se informó sobre el episodio de chuzadas por parte de miembros del ejército, políticos, magistrados, generales y periodistas. Se informó que grupos de inteligencia del ejército estaban usando unidades móviles y equipos de última generación, algunos donados por el gobierno de los Estados Unidos, para escuchar ilegalmente a congresistas como el senador Roy Barreras y a altos funcionarios como el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la magistrada Cristina Lumbana. Se realizaron cambios en la estructura de mando del Ejército Nacional, estados mayores, direcciones y unidades operativas para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares habló de reorganización de la inteligencia. Se hizo especial énfasis en la revisión de técnicas, tácticas y procedimientos para la adecuación de protocolos más estrictos que garanticen la seguridad de la información. La edición impresa de la revista Semana tuvo que adelantarse un día ante esta intempestiva rueda de prensa con la que el gobierno se quiso adelantar a lo que ese medio revela: una segunda parte de chuzadas a funcionarios y a alrededor de 130 periodistas entre extranjeros y reporteros colombianos. Y la revista Semana tuvo que adelantar su publicación, que saldría este fin de semana, cuando el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se adelantó a la información de su artículo central que tenía que ver con el retiro de estos 11 oficiales de la inteligencia. Aquí está Eduardo López Júquer con la historia. Mabel, según la investigación de la revista Semana, Inteligencia del Ejército tiene al menos 130 carpetas con el resultado del seguimiento a la vida privada de varios altos funcionarios y de muchos periodistas. La edición de la revista Semana, que tradicionalmente circula los sábados,
tuvo que adelantarse para este viernes a raíz de la rueda de prensa que el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares dieron hoy, aparentemente para anticiparse a las denuncias del artículo central de la revista. Semana revela las pruebas de cómo el ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, ONGs y sindicalistas hacen parte de la lista de más de 130 víctimas. De acuerdo con la investigación periodística de la revista impresa, varias unidades de inteligencia del ejército se dedicaron a realizar perfiles y trabajos especiales sobre 130 ciudadanos, en su gran mayoría periodistas y entre estos, varios corresponsales internacionales. Una de las primeras víctimas de esas actividades irregulares fue el periodista estadounidense Nick Casey, corresponsal del diario The New York Times. El 18 de mayo del año pasado publicó un artículo en el que contó la existencia de unos formatos que los comandantes militares debían llenar para proyectar el número de bajas, entre otras variables. Esta revelación, que fue calificada como los nuevos falsos positivos, habría puesto en la mira de la inteligencia militar a Casey. El perfilamiento de la inteligencia militar también cubrió a periodistas colombianos, la mayoría reporteros de orden público y Ministerio de la Defensa. A lo largo de 12 páginas los militares recaudaron sus teléfonos, dirección, correos, vehículos, el lugar donde vota y hasta las infracciones de tránsito que cometió. Noticias 1 supo que, tal como corresponde hacerlo en el ejercicio periodístico, la revista consultó al ministro de Defensa y al Ejército sobre las carpetas que la inteligencia militar tenía, con datos también de generales, políticos de oposición y líderes sindicales, por lo que el ministerio habría decidido rápidamente el retiro de los militares implicados en el espionaje ilegal y habría hecho su anuncio antes de que circulara la publicación. La plenaria virtual de la Cámara de Representantes generó gran polémica el día de ayer por una proposición que fue aprobada por la mayoría en donde se les prohíbe a los parlamentarios ir personalmente al Capitolio. La presencia ayer en el Capitolio de 5 representantes a la Cámara que deseaban asistir de manera personal al debate de control político a la ministra de Justicia, que había sido citada para la plenaria por la situación de contagio del coronavirus en las cárceles, generó una aguda discusión entre los mismos parlamentarios. Los asistentes eran María José Pizarro, Catherine Miranda, David Racero, León Freddy Muñoz e Inti Asprilla. Sesión ordinaria el día jueves 30 de abril de 2020. Después del llamado a lista, el representante del uribismo Edwin Ballesteros y otros miembros del partido de gobierno presentaron una proposición que afianzaría la discutible decisión de que el Congreso solo haga su trabajo legislativo mediante teleconferencias y que por ahí derecho le quede absolutamente prohibido a cualquier parlamentario ingresar al Capitolio. La Cámara de Representantes, sus comisiones constitucionales y legales sesionarán exclusivamente de manera virtual. La proposición del partido de gobierno era un golpe a la presencia de los 5 representantes en el salón elíptico, a pesar de que portaban tapabocas y guantes, como se recomienda para evitar el contagio. Estos protestaron ante el ataque de sus colegas del gobierno y se lo atribuyeron a falta de garantías para la oposición que ellos representan. ¿Cómo nos van a prohibir a los congresistas venir al Congreso? Eso es lo que pretenden, que no hagamos debates serios y claros. Las mayorías del centro democrático que han aprovechado la pandemia para imponernos una especie de dictadura solapada, señor presidente. El uribista Gabriel Jaime Vallejo calificó de payasada la asistencia personal a la plenaria de los 5 congresistas. Veo a los miembros de la oposición un poco rabiosos, porque yo creo que la payasada que trataron de montar el día de hoy no les está funcionando. María José Pizarro expuso la falta de garantías para la oposición, que el Congreso solo pueda trabajar de manera digital. Está demostrado, y miren todo el chat, cómo no le dan la palabra a la gente, cómo no hay garantías para poder votar. El presidente de la Cámara, el margallerista Carlos Cuenca, hoy aliado del gobierno, pareció darle la razón cuando ignoró la queja de Pizarro. En consideración la proposición leída, se abre su discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. El debate a la situación de las cárceles, aunque se extendió por cerca de 7 horas, fue opacado por el acto político de prohibición de ingreso al Capitolio, que dará mucho de qué hablar sobre su constitucionalidad
ilegalidad. Y aparte de las dudas constitucionales y jurídicas por la prohibición de asistir personalmente al Capitolio, hubo también enfrentamientos en esa plenaria virtual de la Cámara de Representantes entre sus participantes. Aquí está Iván Serrano. Mabel, el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, hoy aliado del gobierno, se mostró agresivo con varios de sus compañeros. Y aunque no se oyó, se vio cuando le echó un madrazo a Juan Carlos Lozada. Antes de que se iniciara la votación para prohibir la presencia del Capitolio de los congresistas y reducir su actividad al trabajo virtual, la representante verde Juanita Gubertus le pidió al presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, que respetara el orden de las intervenciones, que según a lo que él mismo estableció, debían hacerse de acuerdo al orden de inscripción vía chat. Lo que usted no puede hacer es vulnerar el uso de la palabra de las personas que, siendo citadas por Zoom, estamos siguiendo el protocolo. A la solicitud de Gubertus, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, le respondió a la congresista agrediéndola. Yo sé que no soy de sus afectos, pero ya no sé cómo expresarlo. No solo me quiere atropellar ahora públicamente, como lo vive haciendo en sus redes sociales. Yo sé que de pronto eso a usted le genera muchos votos. La felicito que esa sea su manera de actuar en contra de los demás. Y pronunció una frase que pareció ser misógina o de odio a las mujeres, refiriéndose sin mencionarlas a la alcaldesa de Bogotá y a su esposa, la senadora Angélica Lozano, ambas del Partido Verde, el mismo de Gubertus. Usted debe estar aconsejándole más bien a sus amigas que por favor no rompan las reglas que ellas mismas proponen. La representante, que se veía en un pequeño recuadro de la pantalla tratando de contestar mientras Cuenca le cerraba el micrófono para que no se escuchara su respuesta, se notaba sorprendida ante la actitud desproporcionada del supuesto garante del equilibrio en los debates. La sesión apenas comenzaba y los ánimos iban en ascenso. Una hora después, el representante liberal por Bogotá, Juan Carlos Lozada, intervino solicitando una moción de orden. Aquí el problema no son ni la virtualidad ni las sesiones semipresenciales. Aquí el problema es que esto ha estado mal dirigido por usted, presidente. La gente no se está quejando de las comisiones, la gente se está quejando de lo que pasa en la plenaria. Aquí no ha habido garantías. Te juro que hubo un momento en que casi cojo mi carro. La voz de Lozada fue interrumpida abruptamente por el mismo Cuenca, quien contestó de nuevo atacando y con tono de soberbia. Yo sé que él me ha atropellado en la comisión primera, pero yo no le tengo problema a eso. Doctor Lozada, usted en la comisión primera maneja 38 miembros, aquí hay que manejar 170. Siguió con una frase irónica. Lo disculpo, algún día, Dios quiera, le dé la oportunidad de que usted sea presidente de la Cámara y pueda dirigir a toda la corporación y de pronto va a ver que se tienen dificultades. Solo 3 horas después, el presidente Cuenca consideró darle la palabra al representante Lozada, pero aprovechó la oportunidad para volver a atacarlo. El doctor Lozada me pide una réplica, quiero saber una réplica, ¿por qué? No he escuchado que nadie lo haya nombrado, doctor Lozada. ¿Por qué réplica? ¿Por qué a mí? Presidente, usted dijo que yo me la paso cascándolo a usted en la comisión primera. Así lo dijo, yo no tuve ningún chance. Doctor Lozada, eso yo... Cuenca cortó groseramente el micrófono de Lozada. En la imagen se ve que se echa hacia atrás en su silla y moviendo sus labios dice palabras de grueso calibre que aún sin escucharse se entienden perfectamente. Gracias, señor presidente. ¿Me escuchan? Lozada se quejó después en las redes de la actitud del presidente de la Cámara. Cuenca, muy a su manera, se disculpó, también vía redes. Reconozco que se me salió un madrazo, pero no fue dirigido a nadie. Le ofrezco disculpas por la confusión. El debate no terminó ayer. La legalidad de la votación en que se aprobó la prohibición de acceso físico al Capitolio para todos los representantes sobrepasó el tiempo reglamentario. Apenas empieza la discusión constitucional y legal. Y no solo representantes, también un amplio número de senadores criticaron la prohibición de asistir personalmente al Capitolio en medio de la coyuntura de la emergencia sanitaria. Juan Fernando Barona. Mabel, la calificaron de inconstitucional e ilegal y anunciaron que la demandarán. La prohibición a los representantes a la Cámara de entrar al Capitolio, el lugar de trabajo para el que fueron elegidos por miles de votantes, prohibición aprobada por la mayoría de sus propios colegas, fue rechazada por otros congresistas que la criticaron por antidemocrática. Es el colmo, además, que se hubieran atrevido a aprobar una proposición contra quienes estaban ejerciendo el derecho legítimo a representar a sus electores. Eso que pasó ayer es casi un acto propio de la dictadura. Yo soy amigo de la legislación como está haciendo a larga distancia, pero considero que si alguien quiere ejercer su derecho de ir allá y es mayor de edad,
que le den las garantías y que pueda ir a sesionar allá. Según otros parlamentarios, la prohibición de ingreso al Capitolio propuesta por el partido del gobierno Duque rompe el equilibrio de poderes en el país e impide el ejercicio de control político del legislativo a los decretos dictados en medio de la emergencia sanitaria por la presidencia, lo que le daría un exceso de poder al Ejecutivo. La virtualidad no nos permite ejercer un efectivo control a las facultades excepcionales que tiene hoy el presidente de la República. No ha habido un solo proyecto de ley votado en plenaria de Cámara o Senado que efectivamente ayude a mitigar la crisis que está viviendo en este país. Y el Congreso de la República no puede legislar desde una plataforma, y menos cometer esta desfachatez de pretender reformar la Constitución desde una plataforma. Estos legisladores denunciaron adicionalmente que se están presentando irregularidades en las sesiones virtuales porque no tienen derecho a la réplica, además porque les cierran el micrófono cuando lo desee quien dirige la sesión, mientras que otros se han valido para votar desde celulares sin garantía de la validez jurídica del acto, como sucedió ayer en la Comisión Primera de Cámara. Honorables, ahí está el doctor Andrés Calle, está votando sí el impedimento del doctor Julio César Triana. Estamos votando un impedimento de Juanita Cuberto. ¿Usted lo va a votar o espero que se conecte o lo puede votar por acá? Pedir la palabra se volvió prácticamente imposible. Desapareció el derecho de réplica. Una moción de orden también es casi imposible de tramitar. Debates de fondo no hay. Los congresistas de la oposición manifestaron que demandarán todos los actos que se están aprobando en esta época. El líder del grupo ELN, alias Pablo Beltrán, le concedió una entrevista desde La Habana a Noticias 1. En esta entrevista manifiesta que ellos no han mandado asesinar a ningún líder social y que tampoco decretarán cese al fuego unilateral en ninguna otra oportunidad. De esa manera, Pablo Beltrán, jefe del ELN, cuyo nombre de pila es Israel Ramírez Pineda, permanece aún en La Habana, a donde se trasladó desde cuando se iniciaron las conversaciones con el gobierno Santos para un posible acuerdo de paz. Hoy, cuando ese grupo guerrillero cancela el cese al fuego unilateral que había anunciado, lo que implica volver a los combates a partir de hoy, habló con Noticias 1 y dijo que descarta que esa guerrilla vuelva a ofrecer el silenciamiento de sus fusiles porque el gobierno aprovechó para atacarlos. Bueno, señor Pablo Beltrán, ¿ustedes van a decretar nuevamente un cese unilateral al fuego? Eso está descartado, Patricia. Lo que se ha dicho es que mientras que el gobierno saque ventaja militar de los ceses unilaterales, estos no se podrán volver a hacer. Y por eso se invita a que pactemos un cese bilateral y que concentremos todos los esfuerzos en enfrentar la pandemia, ¿no? Según sus afirmaciones, durante el cese unilateral, la fuerza pública realizó operativos contra los 5 frentes que tiene el ELN. Porque son operaciones ofensivas en contra nuestra. Entonces vamos a dejar de esquivar, de evitar la confrontación y vamos a tomar una actitud de defensa activa. Beltrán negó que esa guerrilla haya estado involucrada en asesinatos de líderes sociales y señaló que los campesinos en las regiones apartadas les tienen miedo a las fuerzas del Estado, mientras que las bandas criminales aprovechan la cuarentena para atacar a quienes son partidarios de la erradicación de cultivos ilícitos. Han asesinado más de 10 líderes sociales en el Cauca, en donde existe una fuerza de tarea desplegada por el ejército y ordenada por Duque. Entonces, ¿usted cómo explica que en el Cauca maten esa cantidad de dirigentes negros e indígenas y campesinos y el ejército no haga nada? De otra parte, descartó un sometimiento a la justicia del ELN como lo propuso el gobierno a las bandas criminales. Eso está descartado porque lo que está sobre la mesa es que a nosotros, que somos una agrupación político-militar, una guerrilla rebelde, lo que está sobre la agenda, en la mesa, es una negociación de paz que lleve a colocarle fin al conflicto armado. Pablo Beltrán insistió en un cese al fuego pero bilateral, es decir, guerrilla-Estado, y reiteró que es necesario reanudar la mesa de negociaciones cuanto antes. En medio de la pandemia por COVID-19, Google decidió montar un contenido para identificar a sus usuarios a través de los GPS y saber qué tan juiciosos han sido en los temas de confinamiento. Ignacio Gómez. Mabel, el Google Mobility Report clasifica a Colombia y América Latina en general entre los más juiciosos. Los colombianos bajamos nuestra presencia en centros comerciales en un 83% y en parques en un 73%.
El Mobility Report de Google midió la reducción de presencias en tiendas y centros comerciales, almacenes de alimentos y droguerías, parques, estaciones de tránsito, lugares de trabajo y vivienda entre el 15 de marzo y el 26 de abril en 156 países y sus regiones. A Colombia le otorga la mayor reducción en la presencia humana en centros comerciales con un 83%, mayor que la de Chile, donde se redujo en un 68%, pero menos que la de Argentina, donde la reducción se midió en 88%. Esta vez la medición discriminó a Bogotá y los departamentos. La mayoría de regiones de Colombia entraron a la cuenta cuando ya se había reducido la presencia humana en estaciones de transporte y parques. En los primeros, la reducción actual es del 52% y en los parques del 82%. En términos generales da cuenta del buen comportamiento de los colombianos con el distanciamiento social. En el Valle del Cauca, por ejemplo, ya se había reducido en un 10% las multitudes alrededor de centros comerciales y hoy pasa al 81%. En Bolívar la reducción de parques empezó la cuenta en un 40% menos y actualmente la reducción es del 82%. En Huila, así como en las ciudades intermedias, el conteo se inició con un incremento en las visitas a farmacias. Y así también ocurrió en Bogotá, que también inició con una cuenta reducida de presencia en bares, restaurantes, centros comerciales y parques. Los últimos reportan hoy un 75% menos de presencia humana y las estaciones de transporte público, donde el 26 de abril la reducción se contaba en un 92%. Noticias 1 decidió buscar a los ciudadanos que llegaron a nuestro país a través de un vuelo humanitario desde Italia. Ellos se comprometieron a pasar la cuarentena en un hotel de la capital del país, pero misteriosamente uno de ellos desapareció. Guillermo Gómez. Mabel, este vuelo era controlado y el compromiso se asumió antes de subirse al avión, pero más controlados deberían ser los servicios de migración de los Estados Unidos, que han enviado a Colombia falsos negativos que terminaron siendo focos de contagio. En el avión de Neocer, procedente de Italia, que aterrizó en Bogotá el pasado lunes, además de los dos jugadores de fútbol Danilo Moreno y Gustavo Cuellar, venían otras 24 personas. Noticias 1 escogió 3 al azar para verificar si estaban cumpliendo la cuarentena. En este hotel del barrio Galerías, uno de los pasajeros dijo que se hospedaría. No tengo a nadie de Huayna. ¿No? Santa María no tengo a nadie. ¿No se ha hospedado aquí desde el lunes? Nada. Ni nadie procedente de Italia. Nadie. Bueno, gracias. Llegaron en un Boeing 787 con capacidad para alrededor de 200 personas y aunque solo viajaron 26 a Colombia, para tener un cupo, cada uno debió pagar 900 euros. La Embajada de Colombia en Roma participó en la gestión, según le aseguraron a este noticiero 2 pasajeros que sí los encontramos en las direcciones que registraron. El consulado me colaboró para que me dieran el derecho a la compra. ¿Sí? Pero yo lo tuve que pagar. Antes de aterrizar en Bogotá, el avión hizo escala en Guayaquil, donde se bajaron algunos ecuatorianos. Este lunes llega otro avión, pero originario de Estados Unidos, con 70 deportados que cumplieron condenas en ese país por narcotráfico. Hace un mes llegaron de esa misma nación 64 deportados. En esa ocasión, el Ministerio de Justicia de Colombia aseguró que ninguno tenía síntomas de COVID. Antes del vuelo, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos realizó los respectivos protocolos de todos los deportados, validando que ninguno presentó síntomas asociados al COVID-19. Ahora se sabe que 23 de los 64 deportados de Estados Unidos resultaron con COVID. Ellos estuvieron alojados en el fuerte militar de Tolemaida mientras cumplían la cuarentena. La alcaldesa de Bogotá anunció el día de hoy que su despacho va a subsidiar a los estratos 1 y 2 en temas de servicios públicos, pero también a los estratos 3 y 4 que están sufriendo en medio de esta pandemia. Enrique Tapias. Mabel también anunció la asignación de un rubro de 17.500 millones de pesos para apoyar un programa de arriendo solidario a familias vulnerables y mujeres cabeza de hogar. 94.000 millones de pesos invertirá la alcaldía de Bogotá en el subsidio de los servicios públicos de los meses de abril y mayo para los estratos 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en el caso de la factura de energía eléctrica, el estrato 1 paga en promedio 29.000 pesos y con el alivio de la alcaldía pasará a pagar 23.000 pesos. Para los hogares del estrato 2 la factura va a bajar de 43.000 a 34.000 pesos aproximadamente. Este es el valor basados en el consumo promedio.
Para un hogar de estrato 3 va a bajar de 63.000 a 57.000 pesos y para un hogar de estrato 4 va a bajar de 77.000 a 69.000 pesos. Los servicios de acueducto y alcantarillado, gas y aseo también tendrán alivios económicos para los bogotanos. 20% en gas, 20% en energía, 15.056 pesos en acueducto alcantarillado y 10% en aseo. Eso para el estrato 1 y 2. Aunque los estratos 1 y 2 son los más beneficiados con el subsidio en las tarifas de los servicios públicos, los estratos 3 y 4 también tendrán un apoyo en las facturas. Para el estrato 3 y 4, el resumen es 10% de descuento en energía, en gas, en aseo y 15.056 pesos en acueducto y alcantarillado. La alcaldesa también anunció una inversión de 17.500 millones de pesos para el llamado arriendo solidario que beneficiará a las familias más vulnerables de la capital. 250.000 pesos mes. Esperamos inicialmente cubrir y poder apoyar a unas 15.000 familias muy pobres, de jefatura femenina, en vulnerabilidad, muchas veces con otros miembros del hogar, algunos adultos mayores. En total, el distrito invertirá 111.500 millones de pesos para el arriendo solidario y el descuento en la tarifa de los servicios públicos. La alcaldesa recordó que el 94% de los bogotanos han pagado sus servicios de manera normal, lo que genera recursos para apoyar a quienes necesitan un alivio. La muerte con su abrazo, en lo que indican los indicadores. Según el Financial Times, el promedio histórico de muertes con la pandemia subió un 485% en Guayas, Ecuador, en Manaos, Brasil, 175%, en Madrid el 256%, en Nueva York el 341% y en Bérgamo, Italia, 463%. Esto indica que el COVID-19 vació las calles y llenó los cementerios. Esto es lo que indican los indicadores. Una pausa. Ya regresamos con la consulta médica en medio de la distancia social. Este es Noticias 1, la red independiente. De colombianos han perdido su empleo en medio de la emergencia por COVID-19 y 11 más están en riesgo de perder su empleo, según una encuesta de Confecámaras, y Juliana Ramírez nos tiene más datos. En un contexto en el que la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno Duque empezó a regir solamente en los últimos 6 días de marzo, el DANE informó que la tasa de desempleo para todo el mes llegó a 12,6%, lo que se traduce que 1.583.000 personas quedaron desocupadas para un total de 20 millones de colombianos en esta condición. Sigue mostrando una tendencia al alza, pero además capturan solamente una fracción muy pequeña de la cuarentena. Por lo tanto, lo que esperamos es que para abril se presenten cifras aún peores. Y tampoco se está reflejando las personas que durante la cuarentena no pudieron salir a buscar trabajo y se catalogaron como inactivas. Además de la informalidad, uno de los mayores problemas del mercado laboral durante el confinamiento correrá por cuenta de las personas consideradas como inactivas. Si hacemos un paralelo con las catastróficas cifras observadas en Estados Unidos respecto al número de personas que han diligenciado las solicitudes de seguro de desempleo, estamos vislumbrando un panorama bastante preocupante, en particular en el mercado laboral colombiano. Una encuesta realizada por Confecámaras da cuenta que el 82% de las empresas formales en Colombia tendrían recursos en la caja para máximo 2 meses. De acuerdo con Sede Trabajo, en el mercado laboral hay cerca de 11 millones de trabajadores vulnerables a perder sus ingresos, que en total suman 9 billones de pesos. Si el gobierno no se pone las pilas en subsidiar directamente a las nóminas y a los contratistas para evitar que el desempleo siga incrementándose, la situación en los próximos meses va a ser dramática. Hasta el momento, las actividades que reportan mayor destrucción de empleos son eventos, industria manufacturera y comercio. Por ciudades, Quibdó y Cúcuta reportan la mayor tasa de desempleo. El presidente Iván Duque le pidió el día de hoy a una aerolínea que suspenda sus promociones, porque para la tercera semana de mayo no estarán abiertos los aeropuertos en el país.
Anoche la aerolínea Avianca publicó esta imagen en la que informó que a partir del 11 de mayo, fecha en la que se acabaría la cuarentena, volverían sus operaciones, a pesar de que el presidente Duque había asegurado que los vuelos nacionales e internacionales estaban cancelados hasta el 30 de mayo. En su charla de hoy por televisión, Duque reiteró que los vuelos están suspendidos hasta nueva orden y que será el gobierno el que autorice cuándo las aerolíneas podrán retomar sus operaciones. Ninguna aerolínea está autorizada para vender tiquetes en Colombia después del 11 de mayo. Nosotros hemos sido muy claros que quien determinará en qué momento se procede con tráfico aéreo será el gobierno nacional. Según el jefe de Estado, la reactivación de las operaciones aéreas en el país dependerá del comportamiento del virus y de los protocolos de bioseguridad en el mundo y en la región. Estaremos trabajando con el Ministerio de Transporte para evaluar los protocolos, las condiciones, qué está pasando en el mundo. Estaremos trabajando con otras autoridades aeronáuticas de otros países de la región. En la tarde, el presidente realizó una visita al laboratorio de virología del Instituto Nacional de Salud y anunció la llegada de 2 máquinas para acelerar la toma de pruebas en el país. Tenemos que llegar en los próximos 3 meses, no más de eso, 3 meses, a tener 1.200.000 muestras procesadas. La directora del Instituto Nacional de Salud manifestó que con la aceleración de estas pruebas se podrá determinar con mayor exactitud los casos de coronavirus en varias regiones del país, como el Amazonas y la cárcel de Villavicencio. Como hace más de 100 años, el mundo celebra este 1 de mayo el Día del Trabajo, pero a pesar de las restricciones de la pandemia, hubo concentraciones. Camilo Galán. Mabel, en la mayoría de lugares la policía no se metió a preservar el distanciamiento, excepto en Chile, donde los gases hicieron lo suyo también como hace 100 años. Una celebración atípica se vivió hoy en el mundo en conmemoración del Día Internacional del Trabajador. Aunque las manifestaciones se llevaron a cabo bajo estrictas medidas sanitarias como el respeto de la distancia entre manifestante y manifestante y el uso de tapabocas, en países de Sudamérica y China, las manifestaciones tuvieron que ser controladas por la policía. En Grecia, decenas de trabajadores salieron con tapabocas y guantes y cumpliendo el distanciamiento social, se formaron fuera del Parlamento Nacional, ondearon banderas y cantaron consignas, entre otras, volver a sus empresas y reactivar la economía. En Berlín, cientos de manifestantes, ignorando las medidas de aislamiento preventivo, se reunieron pacíficamente en el centro de la ciudad para conmemorar el Día del Trabajo. La policía de Hong Kong tuvo que dispersar con gas a cerca de 200 manifestantes que se reunieron pacíficamente en un centro comercial de la ciudad para cantar la revolución de nuestros tiempos, pero las autoridades lo impidieron. En Argentina, los manifestantes que se reunieron en la Plaza de Mayo, aunque cumplieron con las normas de aislamiento, aprovecharon las protestas para exigir al gobierno ayudas humanitarias por el aislamiento. Mientras en Santiago de Chile y Valparaíso, los manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos y chorros de agua. En Estados Unidos, las marchas no tuvieron nada que ver con el Día Internacional de los Trabajadores. Por el contrario, exigieron el fin de las restricciones a causa del coronavirus que en este país ya deja más de 54.000 víctimas mortales. En Sacramento, California, decenas de automóviles se alinearon a las afueras del Capitolio Estatal para exigir se acaben las medidas que los obligan a estar encerrados evitando el contagio. En otros estados como Chicago y Mississippi, los manifestantes pedían la renuncia de sus gobernadores. Fasecolda le pide a los usuarios cuya realidad financiera cambió en medio de esta epidemia que revise la letra pequeña de sus tarjetas de crédito y de sus créditos, porque muchos de ellos tienen subsidios y seguros de desempleo. Tras la aparición del COVID-19, miles de colombianos han perdido su empleo por la parálisis del comercio derivado del aislamiento preventivo obligatorio en todo el país. Por esa razón, las cajas de compensación entregaron subsidios al desempleo, pero los recursos ya se agotaron. Por ese motivo es recomendable adquirir un seguro que cubra las necesidades cuando una persona pierde su trabajo. Si pierdes tu trabajo y cuentas con una póliza de desempleo, la aseguradora cubrirá tus deudas, sean ellas tarjetas de crédito, créditos de vehículo,
créditos hipotecarios. Los trabajadores con contrato a término indefinido pueden adquirir una póliza de desempleo que puede garantizar por un tiempo determinado el pago de deudas o un ingreso para utilizar libremente dependiendo de las condiciones del producto adquirido. Existen otro tipo de seguros que cubren deudas como los servicios públicos o el pago de la pensión de tus hijos hasta por 6 meses. También hay pólizas de desempleo para personas con contrato fijo que lo protegen ante la cancelación anticipada de sus labores. Existen además otras pólizas que te garantizan un ingreso de libre disponibilidad de 1 o 2 millones de pesos para gastos básicos como alimentación, transporte o el arriendo. Los trabajadores independientes también pueden adquirir este tipo de coberturas cuando un accidente o una enfermedad no les permiten continuar con sus labores. Como la expansión del COVID-19 no frenó el auge de otras enfermedades, existen aplicaciones que pueden servir para tener consultas con distancia social. DocDoc es una colombiana. Aquí está. Por estos días en el mundo, una de las recomendaciones más importantes de la Organización Mundial de la Salud es evitar las visitas a centros de salud para prevenir posibles contagios por COVID-19, lo que genera incertidumbre y preguntas en otros temas de salud que surgen en las personas aisladas en sus casas. Ahora, desde su celular, usted puede consultar con un profesional de la salud sobre cualquier tema médico las 24 horas del día. Soluciones como DocDoc están ayudando a que todos los colombianos puedan chatear de manera inmediata y 24/7 con un grupo de médicos de las mejores universidades de Colombia. Más de 10 especialidades están disponibles en el app. Temas de pediatría, ginecología y dermatología han sido los más consultados durante esta pandemia. Tecnología al alcance de las manos de todos los pacientes que podrán asesorarse con especialistas desde su casa ante cualquier emergencia. Es una app que funciona de manera similar a WhatsApp. En vez de amigos, puedes chatear ilimitadamente con cualquiera de los médicos disponibles en la plataforma. Mediante la interacción en tiempo real, los pacientes podrán compartir fotos, fórmulas, resultados de exámenes y recibir orientación médica las veces que el usuario lo requiera, evitando la propagación del contagio en centros de salud y disminuyendo el colapso de las salas de espera. DocDoc tiene cobertura en todo el territorio nacional y está disponible para Android y Apple. Y pese a los llamados de la comunidad nacional e internacional que protegen los derechos humanos, siguen muriendo líderes sociales en nuestro país. Las últimas 3 víctimas se han dado, 2 en el departamento del Cauca y 1 más en el departamento de Antioquia. Esta semana otros 3 líderes sociales fueron asesinados, 2 de ellos en el azotado departamento del Cauca y el tercero en Antioquia. El miércoles pasado en el municipio de Mercaderes, Cauca, Álvaro Narváez Daza, presidente de la Junta de Acción Comunal, fue asesinado por sicarios que llegaron a su casa en el campo hacia las 8 de la noche. Le dispararon varias veces y después atacaron a su esposa Delia Daza, a su hijo y a una joven de 15 años que se encontraba en la vivienda. Lo que hay aquí es una verdadera matanza. Y una matanza de líderes sociales, de líderes campesinos, de líderes indígenas, de líderes afro. El líder Narváez Daza era activista del programa de sustitución de cultivos ilícitos. No podemos nosotros seguir siendo un grupo cultural desconocido, apabullado, exterminado. Ayer a las 9 de la noche en el mismo municipio caucano de Mercaderes, otro líder de la comunidad, Ubel Guerrero, quien colaboraba con la Asociación Campesina de Almaguer, fue víctima de 2 hombres que llegaron en moto hasta su vivienda en donde vendía víveres. Los sicarios llamaron a la puerta pidiendo alguno de sus productos, pero cuando Guerrero les abrió, dispararon varias veces contra él. De esta triste situación de la masacre... Los voceros de los campesinos criticaron la ausencia del Estado en el Cauca, concretamente el comisionado de paz presidencial Miguel Ceballos. Viene usted, doctor Ceballos, a la entrega de los 20 excombatientes del ELN, pero no vienen aquí a la instalación, a la reinstalación de la Mesa Campesina Cauca, que es urgente que se reinstale. Asimismo, la Mesa Territorial de Garantías del Cauca. Y el lunes de esta semana en Abejorral, Antioquia, también fue asesinado Jairo de Jesús Jiménez, rector de la institución educativa rural Zoila Duque Baena, en la vereda Yagualal. El docente fue atacado en la noche cuando salía de su casa. Que verdaderamente se conduzca a una investigación y se dé con los responsables, ya que no puede seguir así como han quedado la inmensa mayoría de los asesinatos hacia nuestros líderes sociales. En los 4 meses de este año ya han sido asesinados 87 líderes sociales. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en instantes. Cuida a su amo de tan solo meses. Aquí está.
Nos vamos, pero nos vemos en las redes sociales y mañana a esta misma hora, a las 8 en Cable Noticias, con las mejores noticias del fin de semana en la red independiente. A ustedes gracias por elegir la independencia. Hasta mañana. Chao.